Adelante, quien nos quiera compartir. Amén, hermanos. Con relación a esta semana 5, vivir con la Trinidad Divina, dice, Dios opera en nosotros. O sea que el hermano habla al final de algo en el día 3. Es algo, digamos, muy alentador en cuanto a la fe que profesamos. Pero el día 1 también nos trae una porción bien excelente, porque en primer lugar tenemos en la cita bíblica de Filipenses 2, del 12 al 13. Por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Llevad a cabo vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros realiza así el querer como el hacer por su beneplácito. Él lo considera, este versículo, él lo desarrolla para que nosotros, el mover del Señor opera en nosotros, el mover operacional de Dios. Y este mover de Dios sobre la tierra, y Él lleva adelante su mover mediante su operación. O sea que Él opera en nosotros, pero también hay que, hay que estar uno atento a lo que el Señor necesita. Entonces, este pensamiento general, este pensamiento que todo lo abarca, este pensamiento que es todo inclusivo, del libro de Filipenses. Ahora que hemos estudiado nosotros el todo inclusivo, este Cristo, este Dios todo inclusivo que ha venido a nosotros, es porque incluye todos los procesos que Él ha tenido, todas sus multiformes presentaciones que Él tiene de que nosotros lo conocemos. Un niño nos ha nacido, eh, se ha llamado eh, príncipe de paz, Emmanuel, Dios con nosotros. Todo lo que el Señor se le menciona en toda la Biblia es todo, porque todo viene, todo eso viene para nosotros en un solo, en una sola palabra, Jesucristo. O sea que Él viene y Jesucristo es el Dios triuno, pues viene completo. O sea que no viene una parte de otra parte, sino que viene. Y este pensamiento es el que Dios y que se mueve y opera en nosotros. Y ese es el Dios que opera en nosotros. Todo lo que Cristo es para nosotros tiene por finalidad que la operación que Dios realiza en nosotros. O sea que Él tiene una preocupación, me imagino, un deseo de que nosotros crezcamos. O sea que esta operación en nosotros es una forma silenciosa, no se mira. Más adelante el hermano dice que muchas veces nosotros tenemos nuestro carácter, nuestro temperamento, pero este Dios nunca deja de operar en nosotros. Él está siempre en una forma silenciosa. Habla del ejemplo de la electricidad, en cuanto a que el fluir de la electricidad en un edificio es silencioso. Nadie se da cuenta. Y lo mismo, este fluir, esta corriente eléctrica que tenemos nosotros del espíritu, también es silenciosa. No nos damos cuenta, pero ahí está. Y de esta manera, pues nosotros somos vivientes, estamos vivificados en Cristo. Este fluir, esta operación que viene, no se detiene, se mantiene, salvo que nosotros pues no querramos. Pero el Señor Jesús siempre está presto con nosotros. O sea que muchos cristianos no piensan, no miran de esa forma el evangelio. Nunca miran que Dios esté de esta forma en nosotros. Ellos muchas veces dicen que Dios que está a mi lado, dicen. Pues, y otros miran figuras de madera y figuras pintadas en papel. Bueno, ellos pobres porque quieren ver algo físico, pero nosotros sabemos que este Dios es un Dios que opera en una forma invisible en nosotros. Pero ahí está. Nosotros tenemos esta fe. Este es un dogma que nosotros tenemos y que creemos fiel y firmemente que este Dios mora y vive en nosotros. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente y omnisciente. O sea que este Dios triuno ha venido a nosotros en esta forma. O sea que cuando nosotros, Él opera en nosotros, ¿qué está ocurriendo? Que es una operación silenciosa y vigorosa, pero sí vigorosa, porque toda esta corriente
nos vuelva, que nosotros tengamos fe, de que tengamos esa esperanza de vida, que tal vez tenemos problemas, pero son superados a través de Él, por medio de Él, porque Él así lo quiere. Nosotros únicamente clamamos porque queremos y Él hace en nosotros lo que Él quiere. O sea que esta operación de este fluir en nosotros nos mantiene vivientes y nos llega a la iglesia. Por eso que somos la iglesia, porque tenemos un conector, que es Cristo. Una argamasa, decía en este edificio, que es Cristo. Es lo que nos une. Porque por nuestra cuenta nosotros somos muy particulares y tenemos nuestras propias intereses muy cimentados. Pues cada quien tiene sus intereses. Pero Cristo, el único interés de Cristo es que opera en nosotros. O sea que esta operación nos hace que nosotros seamos vivientes, que estemos con Él. Y en el día 3 me llamó mucho la atención porque habla bastante de lo que es él habla ante todo que este espíritu de Cristo es una realidad de Cristo. Este espíritu de Jesús es la realidad de Jesús en nosotros. Y eso es lo que podemos compartir, que se dice el espíritu de Jesús y el espíritu de Cristo, el espíritu de Jehová. Es uno, pero el espíritu de Jesús es una parte humana que nosotros, el apóstol Pablo dice aquí, el hermano, de que llevó todas esas cargas, la llevó en el espíritu de Jesús. Porque cuando estuvo Jesús en la tierra, ¿qué pasó? Él sufrió vituperios, él sufrió menosprecio, él sufrió golpes, él fue clavado en la cruz, él fue atravesado por una lanza. O sea que todo este menosprecio de la humanidad sobre él lo llevó en el espíritu de Jesús, en este espíritu, porque él era 100% humano y 100% divino. Y en su humanidad, él pudo soportar todo eso. Entonces, ese espíritu de Jesús vino a Pablo para que él también estuviera al final glorificado con Cristo. Porque él dice que estaba juntamente crucificado en él. Cuando estaba crucificado en él, es porque el espíritu de Jesús estaba en Pablo. Este espíritu de Jesús vino a él. Pero el espíritu de Jesucristo es un espíritu de invisible. Es un espíritu que nos viene a nosotros. Cuando el hombre, cuando el espíritu de Jesús es un espíritu de un hombre que posee abundante fortaleza, él soportó todo el sufrimiento. Pero nosotros únicamente tenemos que pedirle al Señor que nos ayude en todo aspecto, que este espíritu de Jesús esté en nosotros, que este Espíritu Santo esté en nosotros, que este espíritu de Jesucristo more y vive en nosotros. Amén, hermanos. Amén. Amén, hermanos, por esta semana. Nos dice el hermano que Dios lleva a cabo su mover por medio de su operación. Al principio del día 2 nos dice el hermano de que Dios opera en nosotros por medio del Dios triuno. Nos dice que el querer tiene lugar en nuestra mente, en nuestra voluntad. Y esto nos dice que la operación de Dios inicia en nuestro espíritu y se extiende a nuestra mente, parte emotiva y voluntad. Pero cuando esta operación se extiende a nuestra voluntad, es aquí donde nosotros debemos de trabajar y y llevar a cabo la voluntad de Dios de su beneplácito. Amén. Amén. Sí, gracias al Señor por esta semana. Disfrutaba mucho la operación que Dios hace en nosotros. Y el título dice, Dios opera en nosotros. Y es maravilloso saber que el Señor está llevando a cabo su mover en cada uno de nosotros. Y disfrutaba también que en los primeros días hablaba de esta operación. Y a veces pensamos que nosotros pues somos, o qué es lo que nos hace diferentes de otros, ¿verdad? De otros creyentes. Y el hermano ahí decía de que la diferencia es
de que pues el Señor sigue operando continuamente en nosotros. Y es maravilloso ver esto, ¿verdad? Porque incluso ponía el ejemplo, ¿verdad? De que algunos pues tienen que hacer cierta exhibición externa, pero el Señor sigue operando en nosotros de una manera silenciosa. Y ponía ahí un ejemplo bien, bien bonito, ¿verdad? Acerca de que este operar en nosotros es como la circulación en la sangre, ¿verdad? Que nosotros, pues en realidad no vemos cómo es que la sangre circula, pero si la sangre en nosotros dejara de circular, nosotros moriríamos. Y de la misma manera el Señor, como compartían los hermanos, opera de una manera silenciosa y milagrosa. Y eso es maravilloso ver que el Señor está siempre trabajando en nosotros, aun cuando nosotros no lo podamos ver o no, yo no pueda ver en otros esto, el Señor lo sigue haciendo. Y el Señor trabaja en nosotros desde nuestro espíritu, luego sigue avanzando hasta en nuestra alma, nuestra voluntad, como compartía Isaí. Así que me gustó esa semana porque el Señor es una persona que no se detiene, no hay nada que lo detenga, ¿verdad? Y Él siempre va a estar operando en nosotros, siempre va a estar trabajando en cada uno de nosotros. Y en el libro de Hechos me gustó también algo, bueno, hay varias partes que me gustaron de la lectura de esta semana, pero quería compartirles acerca de Hechos, es el 14, es 9:14, dice, y he aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y esta semana leíamos acerca de cómo Saulo perseguía a aquellos que invocaban al Señor y la manera en que ellos pues los podía distinguir de los demás es que ellos invocaban el nombre del Señor y esto era una característica de los que seguían al Señor. Y en la nota me gustó mucho porque dice en la nota 14:1, esta invocación ha de haber sido audible para que otros la escucharan, así que llegó a ser una señal. Y me gustó esto de audible porque quiere decir que donde ellos estuvieran, ellos invocaban al Señor. Y de esta manera era como Saulo lo reconocía. Pero me gustaba esto, ¿verdad? Que esto era una característica en los que buscaban al Señor y esta también debe ser una característica en nosotros, porque nosotros debemos de invocar el nombre del Señor en cualquier lugar. Amén. Amén por esta palabra de esta semana. Es maravilloso saber cómo Dios está operando en nosotros. A veces no vemos nosotros a las personas que tal vez están a nuestro alrededor que el cambio, pero el Señor dice que es silencioso. Y eso me gustó bastante, ¿verdad? Porque a veces nosotros queremos ver que el Señor esté obrando, ¿verdad? Que ver lo que el Señor está haciendo, pero Él tiene su tiempo. Y yo doy gracias al Señor porque Él tiene su tiempo, ¿verdad? Y Él obra en nuestro corazón. Y esa es una maravillosa forma, ¿verdad? Que Él obra en nuestro ser interior, ¿verdad? No vemos, ¿verdad? Porque Él no se ve. Mucha gente pues quiere expresarlo a través de que, como le dijera en las iglesias pentecostales, me he dado cuenta yo que pues lo exaltan, gritan y todo eso, pero a la realidad vuelven a hacer lo mismo, ¿verdad? Pero damos gracias al Señor porque el Señor nos está enseñando, ¿verdad? La operación de Él, ¿verdad? Entonces, cómo es que Él obra en nosotros, en nuestro espíritu, Él es nuestro Salvador. Y me gusta bastante porque el Espíritu de Jesús es una expresión ese particular respecto al Espíritu de Dios. Y esto es bueno, ¿verdad? Porque el Señor vino a hacer su morada en nosotros. Nosotros no lo vemos, ¿verdad? Como decía Carol, ¿verdad? Él lo está haciendo, no sabemos ni cómo, pero es algo maravilloso, ¿verdad? Que Él está haciendo en nuestra vida, ¿verdad? A veces no entiendo. Le decía yo a Mario, a veces tal vez no soy tan concentrada cuando me pongo a leer, ¿verdad? Porque estoy en la tienda y estoy atendiendo tal vez a la gente y como que me pierdo, ¿verdad? Pero yo le doy gracias al Señor porque como le decía Caro, ¿verdad? Nosotros debemos de invocar el nombre del Señor en cualquier momento y no olvidarnos que Él está con nosotros, ¿verdad? Que Él está operando en nosotros a pesar de tanto tiempo nosotros de ser cristianos, ¿verdad? Tal vez le hemos fallado,
le hemos defraudado, pero Él no se ha olvidado de nosotros, Él está siempre ahí, buscando la forma en que nosotros lleguemos a ese lugar que nos ha preparado. Y yo disfrutaba bastante también esta semana, ¿verdad? De que necesitamos ver que el hecho de que Dios opere en nuestra humanidad, ¿verdad? Porque esa es la realidad, ¿verdad? O sea, es maravilloso saber que Él lo está haciendo a forma, como dice aquí, ¿verdad? Silencioso. No lo vemos porque Él en silencio trabaja, ¿verdad? Así como en el libro de Esther, ¿verdad? Él trabajó como el Dios escondido, ¿verdad? Ahí en Esther no se ve, ¿verdad? Que mencionan mucho al Señor, pero ellos eran judíos y ellos sabían, ¿verdad? Que había un Dios y ellos tenían ya en su corazón, ¿verdad? Ese Dios maravilloso. Y Dios parece que Él obraba silenciosamente. A veces vienen pensamientos a nosotros. Yo le decía a Mario, a veces vienen cosas que es de Dios, ¿verdad? Y no lo hacemos, ¿verdad? Y Él nos está hablando, pero no entendemos. Esa es la forma de Él, ¿verdad? Silencioso, ¿verdad? Y así también trabajó en esta mujer en el libro de Esther, ¿verdad? Silenciosamente trabajó y podemos ver qué maravilloso es ver cómo Dios trabaja, ¿verdad? Y alabado sea el Señor porque Él no nos ha dejado. Ahí estamos a pesar de los errores que cometemos, muchas faltas que tenemos, pero ahí está Él, silenciosamente trabajando en nuestra vida, en nuestro ser, ¿verdad? Por medio de su palabra. Y alabado sea esta semana por todo lo que el Señor nos ha enseñado. Amén. Amén, hermano. Amén, pues porque Dios a veces quiere operar dentro de uno, ¿verdad? Pero a veces uno no deja y a veces pues Dios opera por medio de otros hermanos, ¿verdad? Que les da la discernidad, pues por medio de esa discernidad, pues uno debería de escuchar, pero uno muchas veces se cierra a tal manera de que uno no permite que Dios opere en nosotros. Yo recuerdo cuando tenía más o menos como unos 7 o 8 años, llegaban unos hermanos a predicarle la palabra a mis padres, pero en aquel entonces a veces llegaban a las 7 de la noche y a mí yo sentía que me molestaba, decía yo, ¿por qué tanto que molestan? ¿Por qué vienen seguidos los hermanos? Decía yo, ¿por qué vienen estas personas a molestar tanto? Tal vez uno o quería ver o no sé, estar tranquilo o seguir viendo la película, pero como en aquel entonces era tanta la pobreza, ¿va? Que nosotros pues vivíamos todos mis hermanos en un solo cuarto y a veces pues las personas se iban hasta las 9 de la noche y uno con sueño y todo eso y uno pues no lo maltrataba, pero decía, ¿verdad? Que por qué está en eso, pero ahora me doy cuenta pues que Dios opera a veces por terceras personas, ¿verdad? Que les da la discernidad, les da la capacidad para que les muestre a uno y uno no abre su corazón. Uno tiene que abrir su corazón para que Dios vaya operando en uno. Amén. Amén, hermanos. Esta semana pues nos habla acerca de la operación que Dios hace en nosotros. Él continuamente está operando en nosotros y muchas veces, como decía el hermano Mario, lo hace en medio de un entorno muy hostil, muy difícil. Pero esta operación es maravillosa. Algunas veces es silenciosa y pareciera ser como que, digamos, en la escena Dios no estuviera haciendo nada. Sin embargo, esto es como lo considera un versículo de la Biblia, que Él no estaba en el trueno, sino estaba en el silbo apacible. Quiere decir que Él se está moviendo en medio de las circunstancias, en medio de todo aquello que, digamos, parte de nuestra cotidianidad. Y me gustaban mucho digamos, la manera en que Él se mueve como el Espíritu. Pero esta semana hay varios títulos que tienen que ver con el Espíritu. Está el Espíritu de Jesús, ¿verdad? Este Espíritu de Jesús es maravilloso porque prácticamente es el vivir de Jesús en la tierra. La manera como Él vivió agradó al Padre, pero todo el tipo de circunstancias que Él pasó, fue abofeteado, fue humillado, pasó quizá hambre, pasó muchas tentaciones,
sea, fue un vivir prácticamente como un hombre. Y él vino y cuando él se hace Señor, entonces él se hace el Espíritu. Entonces, prácticamente todo lo que había en su humanidad está reflejado en este espíritu o es este espíritu, por eso se le llama el espíritu de Jesús, pero todo ese sufrimiento que él pasó, ¿verdad? Todas las circunstancias adversas que pasó, hoy están como algo que nos está fortaleciendo en nuestro espíritu. ¿Cómo podemos vivir una vida de sufrimiento, de persecución o de alguna situación difícil? Solamente a través de ese espíritu de Jesús, que es el que nos consuela, nos fortalece y prácticamente es el que nos da vida y que en esos momentos difíciles nos hace salir de las circunstancias, ¿verdad? Yo no creo que haya ninguna persona, ningún hermano que no haya pasado circunstancias difíciles, ¿verdad? Pero este espíritu de Jesús es el que nos está consolando continuamente. Luego el otro título que es el espíritu de Cristo, que ese espíritu denota la resurrección en medio de la muerte. Cuando el Señor resucita, entonces Él llega, según primera de Corintios 15:45, Él llega a ser el espíritu que da vida, ¿verdad? Después del segundo, después de él como el segundo Adán. Pero es maravilloso porque ese espíritu que da vida es prácticamente el resultado de la resurrección del Señor, ¿verdad? La muerte no pudo con Él. Hoy en día hay mucha muerte operando en medio de nosotros. Ayer veíamos de que cómo es que las circunstancias nos pueden orillar a la muerte. O sea, una persona nos puede llevar a la muerte, el trabajo nos puede llevar a la muerte, nuestra familia inclusive nos puede llevar a la muerte. O sea, en nuestro medio hay tanta muerte. ¿Y qué es la muerte? Prácticamente es la separación entre Dios y el hombre. Cuando Dios ya no está ahí, cuando la presencia del Señor no está ahí, ahí seguramente hay muerte, ¿verdad? Y hay que sacar la muerte de la iglesia, pero ¿cómo hacemos esto? A través de ese espíritu de Cristo, que es el Cristo resucitado. Y prácticamente esta vida de resurrección viene a operar hoy en nosotros. Y luego, pues tenemos el título del Espíritu de Jesucristo, que es este mismo Espíritu de Jesús con el Espíritu de Cristo, es decir, los sufrimientos de Jesús, la resurrección de Jesús para provocar en nosotros esta operación maravillosa y continua, porque lo maravilloso de esta operación de Dios es que prácticamente es continua, o sea, no se detiene en ningún momento. Somos nosotros los que debemos de abrirnos a Él para que esta operación siga fluyendo continuamente. Entonces me gustan mucho estos títulos del Espíritu porque tienen que ver con la relación vertical que nosotros tenemos con el Señor. Hermanos, nosotros no estamos solos. A veces en nuestra alma nos sentimos solos, abandonados o tristes, pero realmente ese Espíritu de Jesucristo es maravilloso porque Él sí puede quitar todo pecado. Él puede transformarnos, Él puede consolarnos, Él puede hacer de personas normales Dios hombres. Esto es maravilloso porque esta nueva raza de los Dios hombres hay una manera en que el Señor está operando en ellos, ¿verdad? A través de esta vida maravillosa. También me gustaba cómo es que al final de todo esto, esta operación conduce a la Nueva Jerusalén. Ese es el destino del hombre, la mezcla de Dios con el hombre. Y prácticamente en esta mezcla maravillosa, pues hay alguien que necesitamos nosotros tomar, pero ¿de dónde los tomamos? Lo tomamos desde nuestro espíritu. La operación del Señor empieza en nuestro espíritu, luego se extiende a cada una de las partes de nuestra alma, es decir, la mente, la voluntad y la emoción. El Señor se está forjando nuestras emociones, se está forjando nuestra voluntad, se está forjando hoy en día en nuestra mente. Entonces, hermanos, esta operación que el Señor hace, la manera que Él opera es muy misteriosa, pero debemos de confiar en el Señor, debemos ir a Él, no debemos de desanimarnos, al contrario, el Señor ha ganado terreno hoy en nosotros y lo va a seguir haciendo en la medida que nosotros nos abramos a Él. Amén, aleluya por esta semana. Gracias al Señor por su provisión, por todo lo que Él está haciendo. Y hay algo que me llamó la atención en esta semana, es que en el día 3 dice, el que Dios opera en nosotros se realiza con la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Entonces, algo que debemos prestar atención es eso, a la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Que todos estemos sometidos a tal suministración. Porque ¿saben qué hace Dios? Opera en nosotros. Definitivamente ha operado en lo secreto y está operando, pero
realmente nos conviene a nosotros que opere más, que logre más, que nosotros seamos ese lugar donde Él trabaje. Como cerraba el hermano Marvin hace un momento, es importante que veamos que necesitamos estar abiertos al Señor. Abrirse al Señor es leer, como el testimonio de hermano Mario, cómo es que a todos nos tocó de alguna manera, ¿verdad? Cuando estaba más, cuando era joven, a veces parecía tan cansado y tan desgastante estar yendo a todas las reuniones. A veces no había el recurso y el único recurso que había se usaba para las reuniones o para alguna situación de la iglesia. Pero hoy día vemos que pues definitivamente no sabíamos muchas cosas. Ahora apreciamos esa abundante suministración. La suministración que podemos recibir de Dios, la podemos recibir cada vez que leemos la Escritura. En este tiempo de pandemia, ha habido esta labor de ponerle lectura diaria para que pues avancemos en el Señor y no seamos solamente de aquellos que oyen, sino también que leen la palabra, para que podamos discernir y conocer a Dios en su palabra, en el ministerio, ahora los estudios vida. Hay mucho de esto que estamos laborando, es esa abundante suministración. Así que esto debe interesarnos. Nos debe interesar de que Dios se suministre en nosotros para que opere. Él opera de todas maneras, pero por supuesto que va a operar más y va a abarcar más si nosotros cooperamos con el Señor, sometiéndonos a esa abundante suministración. Pero también nos da una pista. ¿Cómo podemos ayudarnos entre nosotros? Proporcionando también esa atmósfera donde haya esa abundante suministración. Así que ahora pues está Zoe Radio. Pongan Zoe Radio en vez de poner cualquier otra cosa. Escuchemos el ministerio, escuchemos los himnos. Ahí también hay una abundante suministración. En YouTube hay una gran cantidad de mensajes de los hermanos. También pues podemos cooperar con el Señor y someternos nosotros, pero también a los que nos rodean, a esa abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Esta semana viene una abundante suministración también por medio de esta conferencia. Así que, hermanos, conectémonos esos días en la mañana, el viernes y el sábado. Estemos conectados si tenemos el tiempo, ¿verdad? Si pues vamos a salir o lo que sea, pues obviamente en lo que podamos, pero si estamos en casa, si estamos descansando, colaboremos con el Señor y sometámonos a esta abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, así como también si tenemos hijos jovencitos, ¿verdad? Hay reuniones el viernes, el sábado, para ellos, ¿verdad? A las 4 de la tarde. Es una manera también de cooperar. Cuando estemos cerca de nuestro esposo o de nuestra esposa, las hermanas de sus esposos y nosotros de nuestras esposas, también cooperemos con que exista esta abundante suministración del Espíritu para que Dios pueda operar. No es que no haya operado, claro que ha operado en lo poco que hemos cooperado nosotros, pero si nos abrimos más, Él puede operar más. Aleluya. ¿Alguien más que quisiera compartir algo ya al final? Hoy terminamos muy temprano. Así que muy buenas tardes, hermano Jorge López. Muy buenas tardes, buen provecho. Hermana Paula, Carolina, nos están los muchachos, Isaí, hermano Marvin, qué bueno poder escucharte también. Heidi, se me olvidó, Tiffany. Amén. Buen provecho. Y todos Feliz los día. demás. Buen día. Día. Dios. Amén. Adiós, hermanito. Adiós, hermanito Matthew. Tomándome suero. Adiós, hermanito Matthew. Tomando suero. Ah, qué bueno. Qué rico. Está hidratando. Amén. Adiós. Adiós.